¿Cómo nos conocimos? Pues fue por Instagram. Lo vi por Instagram y pensé, uy, qué chico más guapo. Pero me di cuenta de que era de Sevilla y dije, uff, esto va a ser complicado. Yo vi que ella me tenía bicheado un poquito y vi que me vio una publicación que había subido y nada, le di a seguir, digo, a ver quién es esta chavala. Y me aceptó, estuvimos hablando un poco hasta que la cosa iba un poquito más y les digo, bueno, ¿por qué no viene a Sevilla a verme un fin de semana? Y nada, yo me iba a París, pero de París me fui a la Giralda. Y nada, me iba a ir a París con una amiga, pero no, resulta que fui a conocerlo. Pues mi primera cita con Quino fue en Sevilla, en la calle Albuera. Estábamos ahí en un piso, estaba con mis amigas, estábamos maquillándonos y preparando y eso, y de repente vino él con sus amigos para conocernos, íbamos a cenar allí en el piso, y me acuerdo que mis amigas me decían, si es cojo o algo, nos haces una señal y nos vamos y hacemos como que aquí no ha pasado nada. La cosa, la verdad, que se puso un poco calentita y fue ella a la cocina a echarse unos hielos. Estábamos ahí con los cubatillas y fue a echarse hielo y digo, pues esta es la mía. Y allá que fui por detrás de ella, la rinconé ahí en la cocina y le di el primer beso. La pedida, uff, la pedida. Pues Quino se pensaba que era tonta y que no sabía que iba a ser ese día, pero vamos, en cuanto llegamos a la Plaza España lo tuve claro. No se dio cuenta de la pedida, porque yo lo tenía todo programado, organizado, lo tenía todo perfecto. Estaba en continuo contacto con mis amigos para que estuvieran en el sitio, con la fotógrafa, y ella, vamos, yo la llevé por allí, por Sevilla, por la Plaza España y me di cuenta porque no paraba de darme besos. No pasaba un minuto y otro beso, y en eso que ya me di cuenta de que había una fotógrafa ahí de rojo encima haciéndonos fotos todo el rato, y con todo lo cariñoso que estaba digo, uy, esto huele. Fue un momento que digo, a ver, se me hizo eterno porque había gente, tampoco exagerado, pero... Y nada, llegamos, me di la vuelta para que me hiciera una foto. Y cuando me giré, ahí estaba, arrodillado. Lo que no esperaba es que salieran todos nuestros amigos por arriba gritando ¡vivan los novios! Y fue súper chulo. Cuando la muerte venga a visitarme, que arregle el azul donde nací, que aquí no queda sitio para nadie, como no se habla de Madrid. Pues yo el día de la boda espero pasármelo súper bien, estar rodeado de toda nuestra gente y disfrutar, no pensar, simplemente disfrutar y celebrar. Yo de la boda espero pues pasárnoslo súper bien, que con todos nuestros amigos, la familia, y que salga todo perfecto para que ese día sea el mejor de nuestra vida. No, pero yo me imagino de viejecito y siempre estar ahí haciéndome la puñeta, para que me ría o para enfadarme y acabe riéndome, seguro. Sí. En un futuro pues me veo en la terreta con ella, formando una familia con los chiquillos o la chiquilla, y nada, siendo felices, disfrutando de la vida y andando, paseando por la terreta con nuestro bebé con su camiseta del Betis. Eso no falla. No creo.